Este es nuestro pronóstico de crecimiento para el 2017 y ahorita les haré yo algunos comentarios respecto de la situación vinculada con los escenarios que estamos presentando, pero nada más destacar que en el periodo de enero-marzo del 2017 se vendieron 378,248 vehículos, 30,000, casi 31,000 más que en el 2016, y lo que representa un crecimiento del 8.9% en el caso de enero-marzo. Si comparamos solamente marzo del 17 contra marzo del 16, hay un crecimiento alrededor del 17%. Ahora, el crecimiento en el país no es uniforme, y aquí lo podemos ver por distintas zonas, y obedece a distintas circunstancias vinculadas con el crecimiento, el desarrollo económico de cada una de las zonas del país. Aquí podemos ver que sí, a nivel promedio de toda la República, el crecimiento es del 18%, pero vemos zonas como Baja California, Sonora, Chihuahua, la zona fronteriza con crecimientos de cerca de hasta el 65%, en algunos casos hemos visto crecimientos de 100%, perdón, y por otro lado la zona del Bajío también creciendo por arriba del promedio, y bueno, como todos sabemos, las zonas petroleras teniendo pues un comportamiento desfavorable. Aquí en el tema de la inflación, el tipo de cambio, solamente destacarles que a diferencia de otros años, el movimiento en el tipo de cambio no se ha visto reflejado en el comportamiento de los precios. Hemos tenido una inflación en el sector automotriz bastante inferior a lo que es la depreciación del peso, y eso obedece a muchos factores que están vinculados con los tipos de modelos, las importaciones, las piezas, el comportamiento de los precios de los commodities, etcétera. Es muy difícil ya ahora saber cuál es el costo marginal, pero lo que claramente vemos es que no ha habido un pass-through en relación a la inflación de los vehículos respecto a la devaluación, aunque a partir del primer trimestre sí hemos visto algunos crecimientos un poco mayores en algunos modelos y en algunas marcas de manera particular. El tema donde yo me enfocaría de manera muy significativa, y ahorita lo van a ver por qué, es el crecimiento del financiamiento. Solamente del 2010, si lo hacemos en los últimos 5 años, del 12 al 2017, se financiaban el 52% de las unidades. Hoy se financia el 73% en lo que va de los primeros 2 meses del año, pero lo que es muy importante destacar es que el potencial que tiene México en términos de financiamiento es de por arriba del 80%. Entonces nosotros esperaríamos que con países de niveles de desarrollo similar pudiéramos estar financiando entre el 80 y el 85%, y ahorita van a ver el efecto que eso tiene en el comportamiento del potencial que tiene el mercado interno. En relación a la importación de los vehículos usados, este es un cambio que nosotros destacamos de manera estructural y que se ha trabajado durante muchos años de manera coordinada con las autoridades, pero ahora, en estos últimos años, el trabajo ha sido extremadamente intenso, muy alineado con los intereses del gobierno para desarrollar el mercado interno. El gobierno se convence claramente de la relevancia que tiene el sector automotriz en la economía mexicana, en la generación de empleos, en los impuestos, en el efecto multiplicador que esto puede tener en el crecimiento económico. Pero fíjense el cambio. En el 2016, cuando Fox abre el chocodecreto que le han denominado, se llegaron a importar en ese año el 138% de los coches que se vendían nuevos. O sea, que aquí, ¿qué es lo que quiere decir? Que en el 2006, por cada 10 vehículos que se vendían nuevos, se importaban casi 14 usados. Y en el 2017, únicamente por cada 0.8 que entran de usados, se venden 10 nuevos. Este sí es un cambio de fondo que ha ayudado de manera muy importante al crecimiento del mercado interno, porque como siempre se vino manejando, el mercado de estos autos ilegales claramente desplaza el crecimiento del mercado interno. Así que, además de cómo se ha comportado, y vemos en el 2016 ya nada más representaba
pues de ese 138, del 60 o del 61 en el 2013, se bajó al 9% y en lo que va del 2017 alrededor del 8%. En este primer bimestre del 17 solamente se han importado alrededor de 18,000 coches, así que si eso lo multiplicamos por 6 y nos mantenemos bastante firmes como lo está haciendo ahorita la autoridad, en épocas electorales, que es cuando más presión se tiene sobre todo este tema, estamos todavía con una reducción del 34%, y si el año pasado se importaron alrededor de 147,000 coches, lo que pudiéramos estar viendo es que este año, si se mantienen las políticas, podríamos estar por abajo de los 120, 130,000 unidades. Y eso van a ver también que de manera conjunta tiene un efecto muy importante en el tema del financiamiento. Ahora, miren, siempre nos comparamos, ¿no? Cuando en el 2006 también se tuvo un máximo de ventas de 1,130,000 unidades. No fue sino hasta el 2015 que pues, se pudo superar esa cifra de 1,137,000. En el 2015 se vendieron 1,350,000 unidades. Y los estudios que tenemos en relación a lo que puede suceder de aquí a los siguientes 4 o 5 años es cuáles son los factores que inciden de manera más importante en el comportamiento de nuestro mercado. Y no voy a tomar las ventas del 2016 porque eso habría que añadirles alrededor de otros 250,000 unidades, porque en el 2016 no vendimos 1,350,000, sino que creció, como vimos al inicio, un 18,6 y vendimos arriba de 1,6 millones. Pero si nosotros, en términos del financiamiento y de acuerdo a los estudios que tenemos, de análisis bastante serios elaborados por las asociaciones, por la Secretaría de Economía, podemos ver que sí, el financiamiento anda entre el 80 y el 85%, en los siguientes 4 o 5 años podemos vender más de 250,000 unidades adicionales. Si la importación de los vehículos usados se mantiene por abajo de las 150,000 unidades, podrían venderse otras 200,000 unidades más. Y si además, digo, no va a suceder ahorita, ni en el 2017 ni en el 18, pero si esperamos que entre el 2019 y el 20 la economía mexicana tenga un crecimiento de por arriba del 3%, se podrían vender alrededor de 200,000 unidades más. Esto nos lleva a que el potencial ande en alrededor de 2 millones de automóviles. Pero si ya vendimos 1,6 millones el año pasado y le aplicamos más o menos estos mismos parámetros, estaríamos hablando que el potencial hacia el 2020 podríamos estar llegando a 2,200,000. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas y no todo esto tiene el comportamiento, como ven aquí en la parte derecha de la lámina, de un crecimiento sostenido, como estamos viendo. Hay que acordarse que en la crisis del 74-75 el mercado se cayó el 14%. Luego en la del 82 y en el 83 el mercado, las ventas se cayeron el 44%. Luego en la crisis del 87 el 34%. En la del 95 el 62% de las ventas. Y en la del 2008-2009, el 26%. Y sí, vemos esa gráfica creciendo, pero pues tenemos que ser muy cuidadosos de que el crecimiento no puede seguir a esos ritmos. Y yo creo que aun cuando, como lo que comentábamos, nuestra expectativa es conservadora, ahorita vamos a ver rápidamente algunos escenarios. Ya comentó Miguel el tema de la relación con Estados Unidos. Al inicio del año, una gran incertidumbre, ataques por todos lados, como dice el secretario de Economía, no nada más el presidente de Estados Unidos estaba obsesionado con México, sino sobre todo estaba obsesionado con la industria automotriz. Luego, después, pues se le empezaron a abrir otros frentes. Nuevamente, ahora que se van a cumplir 100 días de su mandato, volvió a retomar el tema y nos ha venido afectando. Se movió el tipo de cambio a partir del 19 de abril. En fin, hay una correlación entre sus tweets y el comportamiento del peso que ustedes pues lo identifican claramente. Pero miren, hay esos tres escenarios que comentábamos, que en el caso que consideramos óptimo, pues no habría más aranceles. Creo que, como decía Miguel, es importante la modernización del tratado. Este tratado se firmó hace 23 años y pues ni siquiera celulares existían.
Entonces yo creo que el comercio ha cambiado de manera importante en términos de muchos sectores de la economía, inclusive los coches. Creo que es muy importante, como se ha señalado, que no se afecte el documento principal del tratado y que puedan establecerse algunos acuerdos bilaterales o trilaterales, como han señalado. Nosotros vemos muy sólido al equipo mexicano negociador. El secretario de Economía, que es nuestra cabeza de sector, está muy enfocado en el tema. Tenemos la información, los datos, y aquí la verdad es que, como muchas veces hemos hablado en relación a la industria automotriz, de la formalidad contra la informalidad, pues aquí estamos hablando de la racionalidad contra la irracionalidad. Mientras no se le quite a este hombre que hay un déficit de 60,000 millones de dólares en relación al Tratado de Libre Comercio, nadie lo va a convencer. Entonces, creo que hoy ya están empezando a funcionar más las instituciones y eso nos deja, si no optimistas, por lo menos mucho más realistas y más tranquilos de que esa interrelación que tenemos con los Estados Unidos es muy importante. Nada más les pondría yo dos ejemplos. Hay, por ejemplo, piezas de los automóviles que llegan a cruzar entre 7 y 8 veces la frontera antes de su ensamblaje final para irse a los Estados Unidos. Y el componente de partes americanas de los automóviles que se exportan a Estados Unidos es alrededor del 40%. Y si lo comparamos eso con el caso de China, es solamente el 4.5%. Entonces, váyanse y dense una vuelta nada más por los clústeres en León, en Aguascalientes, en toda la zona del Bajío, en el norte, las inversiones que hay, pues en realidad es que la interrelación del comercio es impresionante. Y ya también lo decía Miguel, el otro escenario pues es la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. En ese momento entran las reglas de la OMC. Sin embargo, en temas de las reglas de la OMC, los aranceles en términos de automóviles ligeros son bastante bajas, es el 2.5%, las pick-ups el 25%. Y no hay que olvidar que México, cuando entra a la OMC en 1995, entró como un país en vías de desarrollo y ahí tenemos bastantes márgenes de maniobra en relación con los aranceles. Y la tercera, como escenario, si puede haber otros más, pues son totalmente inciertos, ¿no? Hoy en la mañana amanecimos con que ya hizo su propuesta de bajar los impuestos a la renta del 35 al 15% y otra serie de temas fiscales que vamos a ver si eso funciona o no. Y aquí los analistas hacen distintos escenarios, ¿no? En el mejor de los casos, si las cosas funcionan de la manera más optimista, que la vemos difícil porque estamos seguros de que algún efecto esto puede tener y por eso tenemos que ser conservadores en nuestras estimaciones. Hay quien piensa que el mercado puede crecer el 11% en el año. Nosotros estamos más por el lado conservador, de que el crecimiento puede andar por ahí del 6, entre el 4 y el 6% del mercado. Andamos ahorita en el 4.7 en el primer trimestre del año. Y bueno, quien está totalmente pesimista habla de que si se dieran las condiciones de que se sale de la OMC y sucede lo peor, el mercado interno este año podría caerse el 17%. Ahora bien, no lo vemos algo que va a suceder de manera inmediata, conforme se están dando las cosas, donde ya hay interlocutores, ya hay gente que está metida en esto, ya tenemos muy claro que debemos de estar muy atentos y México debe de patear la pelota y para eso somos bastante expertos en nosotros patear la pelota y creo que ahorita lo que más nos conviene es que esto vaya pasando y se vayan cumpliendo los plazos, etcétera. Y por último, el pesimista, los análisis más pesimistas hablan de una caída del 17%. Y eso pues no es el fin del mundo. Si se nos cayera el 17%, todavía eso es menos de lo que creció el año pasado el mercado interno, que creció 18.6%, y además traemos otro colchón de 19%. Entonces, si se nos cayera 17%, tampoco estaríamos hablando que el mercado interno fuera pues afectado. En fin, por último, como no solamente para redondear, es fundamental el crecimiento del financiamiento. Tenemos y no podemos bajar la guardia en el tema de los vehículos usados importados. Este es un tema que todos los días, antier salieron nuevas reglas, estamos arriba, hay grupos de trabajo, se está trabajando en esto. Hay algunas distorsiones fiscales en los temas de las tenencias todavía en el país, temas de la deducibilidad, de la depreciación acelerada, etcétera. Seguimos siendo un mercado
extremadamente regulado y creemos que tenemos que avanzar en temas de desregulación. Somos una industria que trabajando en la formalidad, enfrente de nosotros se nos pone un lote con un triangulito naranja y ese sí no tiene que cumplir con ninguna de las normas de las 550 hojas que nosotros tenemos de un compendio jurídico solamente para cumplir con las normas federales. Entonces, en desregulación hay mucho. Creo que tenemos que enfocarnos en el mercado potencial que les decía yo, de cerca de 2 millones de vehículos dentro de los próximos años y, por supuesto, estar muy pendientes a los escenarios que se tienen con la nueva administración de Estados Unidos. En fin, para terminar, pues agradecerles nuevamente al Mexican Automotive Forum y destacarles que sin duda, como lo comentó Miguel, y cuando vemos toda la cadena de valor que implica esta industria, es una de las industrias más importantes para fomentar y desarrollar el crecimiento económico de nuestro país. Pues